Mateo caminaba todos los días por las mismas calles de la ciudad. Su ceguera, adquirida en la flor de la juventud debido a un accidente automovilístico, no lo había detenido por completo. A los 25 años, había aprendido a vivir en la oscuridad, a depender de otros sentidos y a confiar profundamente en su fiel compañero, Max, un labrador dorado entrenado como perro guía. Max no solo era un perro común, sino que había sido cuidadosamente seleccionado por su inteligencia, calma y capacidad de reacción. Desde el primer día en que se conocieron, el vínculo entre Mateo y Max fue instantáneo. A pesar de su ceguera, Mateo sentía que con Max a su lado, nada podría detenerlo. Las calles que antes parecían inabarcables, llenas de obstáculos invisibles, ahora se sentían más accesibles. El lazo entre ellos no era solo de confianza, sino también de supervivencia mutua. Cada mañana, Mateo salía de su pequeño apartamento en el centro de la ciudad, donde vivía solo desde que su familia se mudó a otro país por razones laborales. Aunque al principio esa soledad le había pesado, Max se convirtió en su familia. Juntos recorrían las mismas calles, saludaban a los mismos vecinos, tomaban los mismos autobuses y cruzaban los mismos semáforos. La rutina de Mateo y Max estaba bien definida. Después de un desayuno rápido, Max se sentaba pacientemente cerca de la puerta, esperando a que su dueño le colocara el arnés especial que lo identificaba como un perro guía. Una vez puesto, Max asumía su rol con seriedad. No era solo un paseo, era una misión. Sus ojos siempre estaban alerta, y sus orejas captaban cada sonido, cada cambio en el entorno. Si había un auto acercándose, Max se detenía en seco. Si alguien venía demasiado cerca, Max se colocaba de manera protectora entre Mateo y el extraño. Durante los años que llevaban juntos, Max había demostrado ser más que un perro, era el guardián de Mateo, su protector en la penumbra constante que envolvía su vida. Para Mateo, Max no era solo sus ojos, era su seguridad en un mundo lleno de incertidumbre. Aquella tarde, el día había comenzado como cualquier otro. Mateo y Max habían recorrido su ruta habitual hacia la oficina donde Mateo trabajaba como terapeuta para personas con discapacidad visual. Su labor consistía en ayudar a otros a adaptarse a la ceguera, enseñando técnicas de orientación y movilidad. Gracias a Max, Mateo podía guiar a sus estudiantes con confianza, mostrándoles que la vida sin visión no tenía por qué ser limitante. Pero aquella tarde, algo cambió. Mientras regresaban a casa, Max comenzó a comportarse de manera extraña. A mitad de camino, en lugar de avanzar con su habitual calma, Max hizo una pausa inesperada en medio de la calle. Las orejas del perro se movían en todas direcciones, como si estuviera captando algo fuera de lo común. Mateo, aunque no podía ver lo que ocurría a su alrededor, podía sentir la tensión en su fiel amigo. El viento traía consigo un ligero aroma de peligro, algo que Max detectaba antes que su dueño. A lo lejos, una figura se movía entre las sombras. Un hombre con capucha y ropa desgastada caminaba con pasos decididos, pero silenciosos, acercándose lentamente a Mateo. Desde el otro extremo de la calle, el hombre los había estado observando durante varios minutos, esperando el momento adecuado para actuar. El hombre de la capucha había visto a Mateo desde hacía días. Sabía que era vulnerable. Había notado que el hombre ciego caminaba siempre solo, con el perro como su única compañía. Para él, eso representaba una oportunidad. En su mente retorcida, no veía a Mateo como una persona, sino como un objetivo fácil. Su ceguera, pensaba, lo convertía en una presa sin posibilidad de defenderse. Lo que no sabía era que Max no era solo un perro. Era mucho más. El hombre se ocultó tras una esquina, observando con cautela mientras Mateo y Max se aproximaban. Max, siempre alerta, percibió el cambio en el entorno. Su olfato, mucho más agudo que el de los humanos, detectó el sudor y la ansiedad del hombre escondido. Su oído captó los pasos suaves pero decididos, y su instinto se activó. Mientras Mateo se acercaba cada vez más al lugar donde el hombre esperaba, Max tensó su cuerpo,
emitiendo un suave gruñido. Mateo, notando el cambio de actitud de su perro, se detuvo. «¿Qué pasa, Max?», preguntó, pasando la mano por la cabeza de su fiel compañero. Pero Max no se relajó. Sus ojos, enfocados en la esquina donde el hombre se escondía, no dejaban de vigilar. Era como si Max supiera lo que estaba a punto de suceder. El hombre de la capucha no pudo esperar más. Con una rapidez que desmentía su apariencia torpe, se lanzó hacia Mateo, agarrando su mochila y tirando de ella con fuerza. El movimiento fue brusco, inesperado, y Mateo, sin poder ver de dónde provenía el ataque, tropezó hacia adelante. Max reaccionó de inmediato. Con un ladrido feroz, el perro se lanzó hacia el agresor, interponiéndose entre él y Mateo. Los dientes de Max quedaron al descubierto mientras emitía un rugido profundo, un sonido que resonó en el estrecho callejón donde se encontraban. El hombre, sorprendido por la reacción del perro, retrocedió instintivamente, pero no antes de que Max lograra morder su brazo. El ladrón gritó, soltando la mochila de Mateo, y retrocedió unos pasos más. Max no cedía terreno, manteniéndose entre su dueño y el atacante, su cuerpo tenso y preparado para otro ataque si era necesario. Mateo, aunque no podía ver lo que estaba sucediendo, sintió la tensión en el aire. Max estaba actuando de una manera que nunca antes había visto. Había algo mal, y el instinto de Mateo le decía que debía confiar en su perro más que nunca. «Max, tranquilo», gritó Mateo, tratando de calmar a su perro. Pero Max no se movió. Sus ojos seguían clavados en el hombre, que ahora parecía dudar sobre su siguiente movimiento. El ladrón miró a su alrededor, probablemente evaluando si valía la pena continuar con el asalto. Max, con su cuerpo firme y sus dientes aún a la vista, emitía un mensaje claro: «No te acerques». El hombre, aún sujetándose el brazo donde Max lo había mordido, decidió que no valía la pena seguir adelante con su plan. Miró a Max una última vez antes de girarse y correr por el callejón. Sus pasos resonaron en las paredes mientras se alejaba, cada vez más rápido, hasta que finalmente desapareció en la distancia. Max, siempre vigilante, no se relajó hasta que estuvo completamente seguro de que el peligro había pasado. Solo entonces, el perro se acercó a Mateo, frotando su cabeza contra la pierna de su dueño en un gesto de calma. Mateo, aunque aún sin saber exactamente lo que había ocurrido, entendió que Max lo había protegido de algo. Sintió una mezcla de alivio y gratitud al saber que, en su oscuridad, no estaba completamente indefenso. «Gracias, Max», dijo con voz entrecortada, agachándose para abrazar a su fiel compañero. Max, aunque normalmente tranquilo, se dejó abrazar, sabiendo que había cumplido con su deber. Había protegido a Mateo, como siempre lo hacía, pero aquella vez de un peligro más grande de lo habitual. Esa noche, mientras Mateo descansaba en su apartamento, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. La ciudad en la que vivía, aunque bulliciosa y llena de vida, también albergaba peligros invisibles para alguien como él. Sin la vista, dependía de su audición, olfato y, por supuesto, de Max, que se había convertido en una extensión de su ser. A lo largo de los años, Mateo había aprendido a confiar ciegamente, en el sentido más literal de la palabra, en su fiel compañero. Pero nunca había imaginado que esa confianza se pondría a prueba en un momento tan crítico. Sentado en su sofá, con la suave brisa nocturna entrando por la ventana abierta, Mateo acariciaba la cabeza de Max, que yacía tranquilo a sus pies. El silencio del apartamento contrastaba con la adrenalina que aún sentía recorriendo su cuerpo. En su mente, repetía una y otra vez los eventos de esa tarde, tratando de comprender lo que había sucedido. Max había reaccionado con una velocidad y una precisión que sorprendieron a Mateo. No era la primera vez que Max demostraba su capacidad de guiarlo, pero esto había sido diferente. No solo lo había protegido de obstáculos físicos, como había hecho tantas veces antes, sino que lo había defendido de una amenaza humana, algo que nunca había imaginado.
Mientras Max respiraba profundamente, descansando después de su heroica hazaña, Mateo reflexionaba sobre la lealtad de los animales y la profundidad del vínculo que los unía. No podía dejar de pensar en cómo Max había actuado por puro instinto, poniendo su propio bienestar en riesgo para protegerlo. Max había demostrado que no solo era sus ojos en la oscuridad, sino también su protector en momentos de peligro. A medida que las horas pasaban y la noche se hacía más profunda, Mateo se sintió increíblemente afortunado de tener a Max en su vida. A la mañana siguiente, Mateo decidió denunciar el incidente. Aunque no había visto al atacante, sabía que la descripción del ladrido y el comportamiento inusual de Max podía ayudar a las autoridades a identificar al hombre. Se dirigió a la estación de policía acompañado, como siempre, por Max. Al llegar, el oficial de turno lo recibió con cortesía y paciencia, escuchando atentamente cada detalle que Mateo pudo ofrecer. Los agentes se mostraron impresionados al escuchar cómo Max había enfrentado al agresor. Un oficial, amante de los perros, comentó: no todos los perros tendrían el coraje de hacer lo que hizo Max. Su entrenamiento como perro guía es una cosa, pero su instinto de protección va mucho más allá de eso. Mateo asintió, reconociendo la verdad de esas palabras. Mientras llenaban los informes, el oficial a cargo le prometió que patrullarían la zona con más frecuencia, aunque no podían garantizar que encontrarían al atacante. Aún así, Mateo se sintió aliviado al saber que el incidente no había pasado desapercibido. De vuelta a casa, mientras caminaba por las calles que antes le parecían tan familiares, Mateo no pudo evitar sentir una nueva conciencia sobre los peligros que lo rodeaban. La ciudad, que siempre había sido un espacio desafiante para él, ahora parecía contener amenazas invisibles, escondidas entre las sombras. Sin embargo, había una diferencia importante: sabía que no estaba solo. Max estaba allí, siempre alerta, siempre preparado para actuar. Con el paso de los días, la vida de Mateo volvió a la normalidad. Las tareas cotidianas continuaban, y Max, como siempre, lo acompañaba a todas partes. Pero algo en su relación había cambiado. El ataque había profundizado aún más el vínculo que los unía. Mateo ya no veía a Max solo como su perro guía, ahora lo veía como un verdadero protector, un ser que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por él. Un día, mientras paseaban por el parque, Mateo decidió detenerse un momento para disfrutar del aire fresco. Aunque no podía ver los árboles o las flores que lo rodeaban, el olor a césped recién cortado y el sonido de los pájaros le proporcionaban una sensación de paz. Max, como siempre, estaba sentado a su lado, observando atentamente el entorno. En ese momento, un niño pequeño se acercó corriendo hacia ellos. El niño, que no tendría más de 6 años, estaba fascinado por Max. Sin pensarlo 2 veces, el niño extendió la mano para acariciar al perro, pero antes de que pudiera tocarlo, su madre corrió tras él. «Lo siento tanto», exclamó la mujer, con una mezcla de preocupación y vergüenza en su voz. «No deberíamos haber molestado a tu perro». Mateo sonrió, sacudiendo la cabeza. «No te preocupes», respondió con amabilidad. «Max está acostumbrado a los niños. Siempre ha sido muy paciente con ellos». El niño, que ahora se había detenido frente a Max, miraba al perro con ojos curiosos. «¿Es un perro especial?», preguntó, señalando el arnés que Max llevaba puesto. «Sí, lo es», respondió Mateo, su voz llena de orgullo. «Es mi perro guía. Me ayuda a moverme por la ciudad y me cuida». La madre del niño, interesada por la respuesta de Mateo, se acercó un poco más. «Debe ser increíble tener un perro tan fiel», comentó. Mateo asintió lentamente. «Es más que increíble», dijo. «Max no solo me guía. Me protege. Hace unos días, me salvó de un asalto. Si no hubiera sido por él, no sé qué habría pasado». La madre del niño se sorprendió al escuchar la historia. «Es impresionante», comentó, con asombro en su voz. «Es un verdadero héroe». «Sí», respondió Mateo,
acariciando la cabeza de Max. Lo es. Pocos días después, la historia de Max comenzó a ganar notoriedad. Alguien que había presenciado parte del incidente en el callejón había compartido la historia en las redes sociales, y pronto la noticia del heroico perro guía que había salvado a su dueño de un asalto se esparció por la ciudad. Periódicos locales y estaciones de radio se interesaron en el caso, y antes de que Mateo lo supiera, comenzaron a llegar solicitudes para entrevistas. Al principio, Mateo se mostró reacio a aceptar la atención mediática. No le gustaba la idea de exponerse públicamente, especialmente después de un incidente tan traumático. Sin embargo, cuando uno de los periodistas le explicó que la historia de Max podría inspirar a muchas otras personas con discapacidades a confiar en sus perros guía y a sentirse seguras, Mateo decidió aceptar. La primera entrevista fue en una estación de radio local. El presentador, un hombre con una voz cálida y amistosa, presentó a Mateo y Max con gran entusiasmo. Durante la entrevista, Mateo compartió la historia de cómo Max había reaccionado ante el ataque, describiendo con detalle cómo su fiel amigo había puesto su vida en riesgo para protegerlo. Al final de la entrevista, el presentador elogió a Max como un héroe de 4 patas y sugirió que la historia del perro debería servir como ejemplo de la increíble inteligencia y lealtad de los animales. No mucho después, un periódico local dedicó una página completa a la historia de Max, con una foto de Mateo y su perro en el parque donde solían pasear. El titular rezaba: "Perro guía salva a su dueño ciego de un violento asalto". La noticia se esparció rápidamente y pronto comenzaron a llegar cartas y correos electrónicos de personas que habían sido tocadas por la historia. Algunas eran de personas ciegas que compartían sus propias experiencias con perros guía. Otras eran de amantes de los animales que simplemente querían expresar su admiración por Max. Con el tiempo, Mateo se acostumbró a recibir mensajes de apoyo y admiración por Max. Aunque no le gustaba ser el centro de atención, estaba feliz de que la valentía de su fiel compañero fuera reconocida. Sabía que, para Max, no había sido una hazaña heroica en el sentido tradicional. Había sido simplemente su instinto, su deseo de proteger a la persona que más amaba. Los días siguieron su curso, y Mateo y Max continuaron su vida como antes, aunque con una diferencia: ahora, cada vez que caminaban por las calles de la ciudad, más personas los reconocían. Algunos los saludaban desde la distancia, otros se acercaban para felicitar a Max por su valentía. Mateo, aunque no podía ver sus rostros, sentía el calor en las voces de las personas y sabía que la historia de Max había tocado muchos corazones. La relación entre Mateo y Max también se había fortalecido después del incidente. Si antes Mateo confiaba ciegamente en Max, ahora esa confianza se había convertido en una certeza absoluta. Sabía que, pase lo que pase, Max siempre estaría allí para protegerlo. Y Max, por su parte, seguía cumpliendo su rol con la misma diligencia de siempre, pero ahora, con una tranquilidad que parecía decir: ya lo hicimos una vez, y lo haremos de nuevo si es necesario. Mientras caminaban por el parque una tarde, Mateo se detuvo un momento para respirar profundamente. Sentía el sol cálido sobre su piel y el aire fresco llenaba sus pulmones. Max, como siempre, estaba a su lado, alerta, pero relajado. «Max», dijo Mateo en voz baja, con una sonrisa. «Eres mi héroe, ¿lo sabes?». Max levantó la cabeza y movió la cola, como si entendiera cada palabra. Aunque las palabras no eran necesarias. El vínculo entre ellos, forjado en la confianza y el amor mutuo, era más fuerte que cualquier cosa que pudiera expresarse con simples palabras. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta increíble historia. Tu apoyo significa mucho para nosotros y para todos los que creemos en el poder de los animales para cambiar vidas. Si te ha inspirado la valentía de Max, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este video. Juntos, podemos seguir difundiendo estas historias de esperanza y superación. Hasta la próxima.